Un saludo a todos, sean bienvenidos a este canal. En esta ocasión les traigo un video distinto a los anteriores, reparando ventilador chino Cyberpoint Japan. Quiero mostrarles cómo di con la falla que este tenía. Quiero aclarar que este tenía mucho tiempo guardado, diría años, y decidí revisarlo y tratar de repararlo. Para aclarar, no soy técnico en electrónica, electricidad, etc. Solo tengo conocimientos básicos en esta área. Y sin más preámbulos, comencemos. Lo primero es enchufar, encender y ver con qué nos encontramos. La electricidad llega al ventilador, hace ruido cuando selecciono la velocidad 1, la velocidad 2 y 3 no hace ningún ruido. Voy a colocarlo más cerca para ver si el ruido que hace se nota mejor. Lo segundo sería destapar el switch para ver cómo está. Y dentro se encuentra el capacitor, como aquí lo ven. También voy a aprovechar de quitar la tapa del ventilador. Ahora, como tercero, con un tester o multímetro comprobaré la continuidad de cada una de las velocidades. Una de las puntas la he conectado en el contacto común y con la otra punta del tester voy probando una a una las velocidades. Como resultado, el interruptor está bien, hay continuidad para todas. Ahora, como cuarto, voy a probar la continuidad de los cables. En este caso son 4 en total, que van desde el interruptor hasta el embobinado. Con calma probamos uno a uno. Y como resultado he obtenido que todos tienen continuidad. Quinto, al momento de revisar cada cable he notado que el cable amarillo no está soldado como debería, así que hemos dado con la posible falla. Sexto, ahora hay que soldar, pero antes de hacerlo hay que quitar la pintura aislante en la punta del cable a soldar. Después que está listo, es necesario colocar un aislante para evitar cortos. En este caso usaré tape negro. Séptimo, ahora vamos a probar. El ventilador enciende correctamente. Al utilizar cada una de las velocidades también anda bien. Y con esto ya se ha solucionado el problema para este caso. Ahora solo queda armarlo nuevamente. Aquí comenzamos con el interruptor. Dato extra. Antes de cerrar quiero aportar este dato, ya que este ventilador ha tenido una falla muy común y se define con esta palabra: lubricación. Con el tiempo el aceite y el polvo se convierte en una especie de pasta que traba las aspas, evitando que este gire correctamente o se trabe por completo. Voy a desarmar y aprovechar de limpiar las bocinas, inducido, todo.
En mi caso he utilizado una lija muy delgada y un poco de desengrasante. Quizás no sea lo más apropiado, pero es lo más práctico para mí en este momento. Luego usamos solo un poco de lubricante, ya que si utilizamos mucho, al momento de usar este aceite se calienta, se vuelve espeso y al poco tiempo tendría que hacer el mantenimiento nuevamente. Ahora sí, para finalizar voy a armar todo nuevamente. Como ven, ya hemos finalizado esta reparación en tiempos de cuarentena. Espero esta información te sea útil si llegas a tener una falla similar. No botes tu ventilador, ya que seguramente puede tener solución. Disculpen la calidad del video, no dispongo de una cámara de mejor calidad en este momento. Recuerda regalarme un like si te ha gustado, hacer preguntas, sugerencias, lo que desees. Puedes suscribirte si lo deseas, ya que seguiré subiendo contenido. Dios le bendiga, hasta la próxima.